Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y que el Espíritu Santo descienda sobre todos en este momento que vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Y vengo a hablarles hoy un poco de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Quizás nosotros hemos confundido la palabra misericordia con no hablarle a nuestros hermanos de que en qué están equivocados, que hay que enseñarles qué es el pecado, donde debemos corregirnos y no creer que si le hablamos a una persona como está escrito, que se está equivocando, estamos faltando a la misericordia. Dios quiere hablarnos hoy qué es la misericordia, pero antes no invocamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender, a comprender, a, a ver qué es lo que realmente quiere Dios, qué es la misericordia que pide Dios. Eso lo vamos a encontrar en las Escrituras y eso es lo bueno de las Escrituras porque no es palabra mía, no es palabra de nadie, es palabra de Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu, el Espíritu que nos da fuerza, el Espíritu que nos hace ser fuertes ante toda la humanidad para hablar de ti. Señor, esta tarde o este día o esta noche estoy aquí para hablar acerca de la misericordia que tú nos pides. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde donde los hemos sentido débiles. Ilumínanos con tu luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos estoy. Vengo a hablarles hoy acerca de la misericordia. Comenzamos viendo cuáles son las obras de misericordia. Las obras de misericordia dice enseñar al que no sabe. Y hablando un poquito de enseñar al que no sabe, podemos ver que qué es lo que no sabemos, qué es lo que no conocemos, qué nos falta por conocer. Quizás sea ese pecado en que estamos, que lo cometemos sin saber que estamos cometiendo un pecado, que estamos ofendiendo a Dios. Corregir al que se equivoca. La número 2, corregir al que se equivoca. Corregir al que se equivoca es decirle, hermano mío, usted está equivocado aquí, en esto y en esto. Eso no es falta de misericordia, esa es misericordia, porque yo estoy preocupado por el hermano o el hermano está preocupado por mí. Dar un buen consejo al que lo necesita. Ese consejo viene siendo lo mismo. Estas tres que llevamos, vemos cómo se unen todas las tres, están unidas. No hay tanta diferencia entre una y en la otra. Entonces, si yo ya pienso que estoy dañando al hermano cuando le digo, hermano, hay que corregirse esto, o yo me voy a enojar porque otro hermano me dice, hermano, no, usted está equivocado en esto, entonces yo no estoy aceptando esas obras de misericordia, esas palabras de corrección que me va a dar mi hermano.
de parte de Dios, porque si Él sabe, Él me dice, estás equivocado en esto, es porque Él sabe. Él ha leído más cuando me dice en las escrituras, dice, y me remarca que yo estoy equivocado. Entonces esa es la misericordia que Dios quiere. Perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, orar por los vivos y por los muertos. Obras de misericordia. Cuando yo perdono a mi hermano, comencé con el Padre Nuestro y a eso se refiere. Así como yo perdono, tú me perdonarás. Pero si yo tengo odio con aquella persona, si yo callo el pecado que le veo en aquella persona, no estoy juzgando, estoy llevándole la enseñanza para que él lleve las cosas de Dios como Dios manda. Quizás él nunca ha tenido la oportunidad de conocer las escrituras, de que nadie le ha hablado. Entonces, obras de misericordia las desarrollamos ahorita con la palabra de Dios y vamos a ver qué dice Dios, qué es obra de misericordia. Recuerden que las obras de misericordia no se ven, no es como cuando yo le regalo una camisa a una persona que anda sin ropa, no es como cuando yo le doy un tiempo de comida a un hambriento que se ve cuando yo se la doy. Pero las obras de misericordia van al alma, van adentro, van al servicio de la vida eterna. Dice San Lucas 6:26, para aquellos maestros, para aquellos predicadores que suavizan la palabra por miedo, por temor, por no caer mal con las personas. Cuando Jesús hablaba la verdad, lo buscaban para matarlo, porque él siempre se dirigió a la gente con amor, pero con la verdad. Y la verdad no tiene retroceso, es una sola. Dice San Lucas 1:26, pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Queridos hermanos, podemos ver que Dios a esas personas que tienen esa falsa misericordia, porque hay una falsa misericordia y hay una verdadera misericordia. La falsa misericordia es ese predicador, ese maestro, ese sacerdote encargado de enseñar al pueblo de Dios. Se suaviza la palabra por miedo a dañar la persona. Y la persona cuando está dañada, dice en Pedro 2, capítulo 2, versículo 37, ¿y qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Cuando Pedro les dijo, ustedes son esto, hicieron esto, entonces ellos al sentirse removidos de adentro, como dice en Hebreos 4:12, que la palabra es la espada que penetra hasta lo más profundo del alma, remueve las heridas, golpea, pero sana, y sana desde adentro. Entonces, aquella persona que por miedo, por temor, por falso respeto,
no le corrige al hermano, entonces esa persona, ese predicador, ese sacerdote, ese grupo de la iglesia, esas personas están fallando en cumplir la palabra de Dios que dice misericordia quiero. Y por allá vamos para ver cuál es esa misericordia que Dios quiere, porque a veces no lo hacemos porque no queremos, sino porque no sabemos qué quiere Dios para que ayudemos al pueblo, a sus hijos, a sus ovejas. No sabemos. Yo puedo comprobar que hay tantas personas que no saben. Hablaba con un señor 71 años y me preguntó, ¿esa es la Biblia? Me dijo, mire, yo tengo 71 años, yo soy católico, pero yo nunca he tocado una Biblia. Entonces, eso es lo que sucede, falta de enseñanza, falta de conocimiento. Y por allá vamos a ver qué dice ahora San Mateo 12:7 acerca de la misericordia. Porque si no estudiamos, no vemos, no buscamos, no clasificamos los temas en la Biblia, vamos a leer, pero no sabemos por qué leemos. Vamos a leer toda la Biblia, la podemos leer, pero no sabemos por qué la leímos, qué se nos quedó de cada requisito que Dios nos pide para llevar una vida de santo, de cristiano. Por eso hay tanto católico que se sale de la iglesia, se va a meter a otras mal llamadas iglesias de Cristo porque no quieren aprender de la palabra de Dios, y el que conoce no tiene, no se capacita, no estudia qué es que va a hacer para poder enseñar, para poder tener misericordia. Viendo a San Mateo 12:7, nos dice que vayamos a aprender qué es qué es la misericordia. Dice, y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificio, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Por eso no es de nosotros los católicos, pero sí de los hermanos separados o protestantes, de decir, ese ya va para el infierno, ese está condenando, ese está juzgando. Pero sí debemos decirle, hermano, usted si no se arrepiente, si no se corrige, usted puede perder la vida eterna. Esa es la misericordia, con palabras reales, con las escrituras. Yo se lo leo acá y esa persona, una vez que yo le lea lo que dice y no quiere corregirse, eso ya no es culpa mía, esa es culpa de él por no querer aceptar la verdad y corregirse. Entonces dice que vayamos, dice, y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificio, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Y luego paso ya a Oseas capítulo 6, versículo 3, donde Dios nos pide algo muy importante, que lo recalco yo acá porque tenemos una mala costumbre de que dice, no, es mejor no saber que saber. El hermano que no sabe dice, ese tiene mejor fe, y no, hermanos, la fe es cuestión de comprobarla, porque si yo compruebo la fe que tengo, la doctrina que me enseñan, entonces pase lo que pase,
yo voy a estar allí en esa doctrina. Nadie me va a poder sacar porque yo sé qué quiere Dios. Dios no, pero cuando una persona le está diciendo a usted que es mejor que sea ignorante, que no sepa, esa persona está muy equivocada. Que le está diciendo tú no tienes misericordia para predicar sin saber en qué es la misericordia, entonces esa persona está equivocada, está enseñando mal. Y el que enseña mal es responsable. Dios le pedirá cuentas en el último día. Dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice: empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de la aurora, y su intervención tan repentina como la llegada del día. Llegará como la lluvia, como el aguacero que riega la tierra. Dice repentinamente llegará. Yo no sé qué día voy a morir. Puedo morir ahorita después de estar grabando este video o ahorita mismo que voy a grabar este video. Pero Dios me pide que corra, a que busque la sabiduría, que busque conocer de Él. Porque cuando yo conozco de Él, hermano, llega un testigo de Jehová, llega un adventista, llega a cualquiera de esas religiones falsas que hay afuera y me viene a decir que no hay que confesar pecados. Yo le puedo contestar con esa palabra que dice: sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo al que ustedes le perdonen los pecados. Entonces esa persona no me puede decir que no, porque están en las Escrituras. Y si me pide que lo presenten, que se lo lea en la Biblia, entonces yo ya conozco, yo ya sé. Eso se llama misericordia. Corran al conocimiento, vayan al conocimiento. Si alguien le dice por allá, usted es mejor cuando no conoce, ya les dije, eso es el error más grande de un cristiano, enseñarle a otro cristiano que sea ignorante. Es un error grandísimo. Al cristiano hay que presionarlo que estudie las escrituras. Al cristiano hay que presionarlo que ore. Al cristiano hay que presionarlo que vaya a la misa, que vaya a la iglesia, que se congregue. Eso es misericordia. Pero a falta de conocimiento, entonces decimos cosas sin saber. Y dice en Oseas 6:6: porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. ¿De qué me sirve? Aquí me está diciendo Dios, me gusta. ¿Qué le gusta a Dios? El conocimiento. Si no, no hubiera mandado a su hijo, hubiera dicho: ustedes están bien ahí, ya creen en mí, y ya. No, mandó a su hijo a enseñar exactamente lo definitivo para la salvación. Pero si nosotros no queremos ser ignorantes, entonces Dios no puede hacer nada por nosotros. Porque el que sabe dice que la misericordia es dejar que la persona haga lo que quiera, que esté donde ella quiere. No, tenemos que gritarle, tenemos que buscarlos, tenemos que aprender nosotros para poder enseñar, diciéndoles: están equivocados, no pueden estar allí, cambien, busquen. Si leemos allá como Juan Bautista comenzó a predicar, predicaba fuerte. ¿Por qué? Porque tenía amor, tenía misericordia. El amor de Dios es ese.
que conozcamos realmente qué camino vamos a seguir para la salvación. Pero cuando estamos enseñando en los grupos y no leemos pero ni un versículo de la Biblia, y si leemos uno es mucho, no estamos enseñando nada. Porque un maestro en la universidad, en el colegio, hace su tema completo. Si no lo termina esta clase, lo termino la otra, pero su tema completo. Si no solo le da un toquecito de matemáticas, un toquecito de un medio renglón de estudios sociales, no, prepara su clase completa. Así nosotros en las escrituras, si vamos a ir a hablar de bautismo, hablemos totalmente completo. ¿Para qué? Para que esa persona salga instruida por lo menos en el bautismo. Eso es misericordia. Eso es enseñar al que no sabe. Eso es dar consejo al necesitado, al que necesita. Obras de misericordia. Entonces, vemos que Dios le gusta la sabiduría, el conocimiento de Él. Porque si yo conozco de Él y me extravío, hay como Él diga, tú conociste y no quisiste aceptar mi palabra. Entonces, vivimos en medio de un mundo lleno de medios de sabiduría de Dios. Está lleno el mundo, ya no está como cuando estaban los apóstoles que ellos venían abriendo la brecha, el camino, rompiendo todo lo que obstaculizaba el camino de Dios. Ahora tenemos muchos conocimientos. Entonces, ¿cómo puedo yo decir al llegar donde Dios allá y decirle, no, es que yo no tuve la oportunidad? Hay miles y millones de medios para poder conocer de Dios. Tenemos una iglesia a la vuelta de la esquina. Tenemos en todas partes enseñanza de Dios. Tenemos libros, tenemos la Biblia por todos lados, que es la más principal. Dice Jeremías 22:16, hablando de esa misericordia siempre, porque conociendo qué es misericordia, usted no va a decir, ay, es que le voy a dañar el alma al pobrecito. No, Dios quiere que sanemos el alma, y para sanar el alma es como cuando usted lleva la ropa a la lavandería y no le echa el detergente necesario cuando usted tiene lavadoras automáticas, y cuando usted la está lavando a mano, usted ve la mugre del cuello de la manga y no se la restriega allí, entonces usted no está lavando su ropa. Así es cuando el hermano no quiere enseñarle al otro hermano dónde está el daño, porque hay un punto específico donde está el daño, y entonces es allí donde debe de conocer el que va a hablar para dar ese consejo, para enseñar, para poder combatir ese puntito, limpiar ese puntito sucio, ese lado que está sucio, más que los demás. Entonces, más que lo demás del cuerpo, entonces, o de la ropa. Entonces, mire, dice Jeremías 22:16 que dice, aquí hace una pregunta a Dios. Juzgabas la causa del desamparado y del pobre. Yahvé te pregunta, conocerme no es actuar en esa forma. O sea, criticar, mandar al infierno a una persona, eso no es lo que Dios quiere. Dice, Yahvé te pregunta, conocerme no es actuar en esa forma. Entonces, cuando yo conozco las escrituras, entonces yo le voy a ir a leer exactamente donde habla
de ese mal que él tiene. Entonces ya eso no es falta de misericordia, eso ya es traspasar la palabra de Dios, porque Dios nos utiliza a nosotros para llevar la palabra a donde Él quiere ir. Envió a los 72 y les dijo, vayan a donde yo quiero ir. Y es allí donde Él quiere ir, entre esa persona que tiene ese pedacito, ese punto de su vida sucio. Y si yo conozco, entonces yo tengo que decirle, porque Dios me pedirá cuentas a mí. Dice Ezequiel 3:17 en adelante. Dios me pedirá cuentas si yo no se lo advertí. Para eso me dio el conocimiento, para que yo le diga. Entonces, ¿qué es la misericordia que Dios quiere? El conocimiento de Dios. Esos sacrificios ya no los quiero, dice, quiero que enseñen a mi pueblo, porque cuando usted enseña a una persona, no ocupa andar atrás de ella, sino que esa persona se desarrolla ella sola porque ya conoce. Misericordia. Enseñar al que no sabe. Entonces, en Amós encontramos 5:22, Amós 5:22 al 23 encontramos la continuidad de esta enseñanza que nos lleva a la misericordia, al conocimiento. ¿Qué es misericordia? Entonces, si aprendemos, conoceremos, pero si no aprendemos, nos engañará cualquiera y nos engañamos nosotros mismos. Nos humilla una persona cuando le dice, tú no tienes misericordia. Y si usted, predicador, no ha aprendido qué es la misericordia, entonces usted se va a retraer y usted va a dejar de hablar la verdad por miedo a aquel que estaba más arriba de usted, o aquel que estaba al mismo nivel, o aquel que estaba más abajo y le grita con esas palabras que no tiene misericordia, que no tiene amor, que no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la verdad. Decirle la verdad a la persona, no gritándola, no insultándola, no condenándola. Si no, usted está equivocado en esto, y esto es lo que usted necesita para corregirse, para buscar la santidad, para buscar la salvación, para llegar a la salvación. Como 5:22 dice, por más que me ofrezcan víctimas consumidas por el fuego, no me gustan sus ofrendas, ni me llaman la atención sus sacrificios. No me gustan sus ofrendas, no, dice, no me gustan sus sacrificios. Váyanse lejos con el barullo de sus cantos, que ya no quiero escuchar la música de sus arpas. Entonces, Dios reniega de esos sacrificios, de esas largas oraciones, pero no predicamos lo más importante, que es la palabra de Dios, que es la que le va a hacer entender a aquella persona que está equivocada. Porque duele, sí, pero dice, llega hasta lo más profundo del alma la palabra. Eso remueve el sucio, eso golpea, eso daña, pero cuando sana, sana perfectamente. Porque no es lo mismo dejar un pecado a ir a confesar un pecado y dejarlo. No es lo mismo. Cuando usted ya dice, yo tengo que confesar los pecados aquí porque la palabra de Dios lo dice, entonces esa
esos pecados quedan limpios, lo pasado y el presente usted ya lo va corrigiendo, ya va quedando limpio, ya termina usted limpio y no tiene nada de carga anteriormente, no tiene nada de cola, no tiene cola que le pise, porque dice Dios que aquel que confiesa los pecados, Él no los ve, está limpio, estás comenzando una vida de nueva. Entonces, esa es la misericordia de Dios. Veremos un ejemplo de aquella persona que busca la sabiduría, no le importa. No tengo tiempo, decimos nosotros. Ahorita no tengo tiempo, no puedo. Tengo que hacer, voy a trabajar, voy a comer, voy a ir a donde mi familiar, vino mi familiar. No, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos de apartar un tiempo. 1 hora no pudiste orar conmigo, dice la palabra de Dios. Esa horita, esas 2 horas al mes, a la semana, usted las puede dedicar para la sabiduría, para el conocimiento, para el saber, para que nadie lo engañe. ¿Cuánto católico sale porque le dicen esa es la gran ramera? Apocalipsis 18:4 dice, huid de ella, pueblo mío. Entonces el católico, cuando le dicen así, sale huyendo y se va a meter ¿a dónde? Lo veremos más adelante. Entonces, hermanos, no se dejen engañar. Misericordia es decir la verdad. Misericordia material es darle de comer al necesitado, que también es salvación. Entonces, quedamos en que San Lucas capítulo 11, versículo 31 al 32 vamos a leer un ejemplo de misericordia, de sabiduría, del esfuerzo que hace aquella persona que realmente busca conocer a Dios, porque nadie ama lo que no conoce, nadie da lo que no conoce, dice también. Entonces, para amar hay que conocer y para dar hay que saber, hay que tener. Denles ustedes de comer, le dijo Jesús a los apóstoles. Tenían, no tenían, dijeron. Entonces, ¿qué les faltaba? Conocimiento. ¿Qué les faltaba? Amor, oración. Entonces no tenían para darle de comer a la gente. Y si tú estás en la calle y ves una persona pecando, y si no conoces, para ti es lo mismo. Eso no es extraño. Extraño lo ve la persona cuando ya conoce. Eso sí, esa persona si ya ve raro, dice, qué barbaridad, cómo está haciendo esto. Este hermano no se da cuenta lo que está haciendo. Es por falta de conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento es muy importante. Veamos lo que dice San Lucas 11, 31 al 32. Dice, la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Dice, los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. 2 ejemplos de gente que se sacrificó, que apartó tiempo para el conocimiento. Conocimiento quiero más que holocausto, dice Dios. A Dios le encanta la persona que conoce. Por eso nosotros tenemos en la Iglesia Católica una enseñanza que se llama tradición.
Y tradición es esa enseñanza de palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden o que leen la Biblia y no entienden bien, y hay personas que no pueden leer, entonces se complementa la tradición para esas personas o que no han entendido bien o que no saben leer. Nuestra madre iglesia es sabia, por eso mantiene siempre todo esa enseñanza que venía Dios Padre educando a su pueblo desde allá muchos tiempo atrás, antes de Jesús, y Él lo mantiene porque eso es sabiduría, conocimiento. Vemos como la reina del sur viene desde lejanas tierras a aprender del rey Salomón, sabiduría, conocimiento, esfuerzo. Pero si nosotros no queremos esforzarlos, no conoceremos de Dios. Y nos llega la muerte y no conocemos de Dios. No sabemos qué es las escrituras. Y si yo les digo, hermanos, allá en Apocalipsis, voy a dar una enseñanza después, allí dice que esas escrituras es lo único que vamos a llevar allá al cielo. Allá van a aparecer. Abrirá el Señor unos libros, y un libro que es el de la vida, que es cuando usted se bautiza, el día que usted se bautiza, ese día Dios comienza a contarle su vida. Entonces, conocimiento. Un pueblo donde Jonás predicó nada más. No les llevó la Biblia como dice ahí, que hay que leerla día y noche, hay que meditarla día y noche. No, solo les pasó hablando tradición. Les pasó hablando, y ese pueblo dijo, esa ciudad dijo, ellos mismos se encargaron de avisarle al rey: en 46 días se destruirá esta ciudad. Y el rey actuó inmediatamente, puso en oración, se puso en oración él, y se convirtió ese pueblo a Dios, y se salvó, vida eterna. Pero si yo no quiero decirle a la gente: usted está en pecado, usted puede morir, usted va a morir si no se arrepiente, entonces, por compasión, ¿qué compasión? Como un padre cuando le otorga todo al hijo, eso no es misericordia. El padre que le otorga todo al hijo no tiene amor para ese hijo. Y si tiene un amor, no es un amor verdadero, es un amor desconocido. Porque el amor desconocido es aquel cuando uno no enseña a sus hijos, uno no enseña a las personas que está enseñando. Ese es un amor desconocido. Los quiero, pero a saber cómo. ¿Por qué? Porque el padre, cuando ama al hijo, le deja pasar una, dos, tres, pero a la tercera lo corrige, porque sabe que si no lo corrige, ese niño va a ser mal niño. Decimos un decir por allí: cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, la reina del sur vino desde lejanas tierras, y nosotros tenemos todos los medios y no tenemos tiempo. No tengo tiempo. Pero las playas están llenas, pero los moles están llenos, pero los estadios de fútbol están llenos. ¿Qué está pasando? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice en Oseas 4:5, por ahí. Oseas 4:6. Mi pueblo carece por falta de conocimiento. Al final lo leo. Dice entonces San Marcos capítulo 6, versículo 39.
En San Marcos 6:39, vamos a ver. Lo importante, queridos hermanos, es leer las escrituras, estudiar las escrituras. San Marcos capítulo 6, versículo 9, versículo 34. Vemos que misericordia, me gusta más el conocimiento que los holocaustos, misericordia. Dice así: al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Aquel predicador que solo agarra 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora para enseñarle a una persona y ya está cansado, ese no tiene misericordia. Porque Jesús aquí venía de viajar, venía cansado del viaje, y en su amor, en su misericordia, Él se detiene y a enseñarles largamente. Encontramos allá en Hechos de los Apóstoles a San Pablo también enseñando largamente, todo el día hasta medianoche, y otro día tenía que partir. Nosotros no tenemos tiempo, nosotros estamos cansados, nosotros nos aburre la enseñanza, nos pega sueño, y ciertamente nos pega sueño. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no quiere que aprendamos, entonces nos pone el sueño, nos pone que ya no hay tiempo, porque tiempo sí hay. 1 hora usted la puede sacar a la semana y decir, esta hora es para que yo aprenda, y nadie me la quita. Porque si yo la dejo esa hora, ya entrando en ese tiempo, ya Satanás entró en mí a quitarme ese poquito de aprendizaje que iba a tener, que me va a servir de mucho en mi camino espiritual, en mi vida, en la vida eterna. Y en Timoteo 2:4 nos vuelve a recordar Dios, ya en el Nuevo Testamento nos viene a recordar eso. Es muy importante que sepan que hay que leer el Nuevo Testamento, porque es lo definitivo, y lo que no está ya en el Nuevo Testamento, pues ya tendríamos que estudiar qué sucede cuando hay una enseñanza allá y acá no está. Entonces, porque hay un dicho que dice, atar todos los cabos. La palabra de Dios está bien especificada, solo que como no la conocemos, no sabemos de esto, qué es lo que sucede. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, porque Dios quiere que todos se salven y llegan al conocimiento de la verdad. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos nos salvemos, pero es con el conocimiento pleno de la verdad, quiere decir pleno, absoluto. No como unas personas que dicen que todo es lo mismo. No, conocimiento pleno, absoluto, uno solo, la verdad. Y allí nos salvaremos todos. Pero si yo como predicador tengo falsa misericordia, no le voy a decir, hermano, usted está equivocado en esto, esto y esto. Se llama, al no decirle, sabiendo yo que está equivocado, falsa misericordia. Entonces allá en Ezequiel 3:17 dice, en adelante dice, a ti te cobraré porque yo puse mi palabra en ti y tú no se la dijiste.
tú no le advertiste, entonces a ti te cobraré por la sangre de ese tu hermano. Entonces, misericordia es decir la verdad. Misericordia es no ofender a su hermano. Hay que comprenderlo, dice en la número 665, dice hay que comprender al hermano en sus errores. Eso es misericordia, no es que yo me tengo que callar y no decirle, no te metas, ese es un borracho, déjalo, no, déjalo, te va a insultar, no es que lo vas a dañar si le decís que está que es un borracho, que no, y que si no se arrepiente no va a alcanzar el reino de los cielos. Tengo que decírselo, dice la palabra. Y nos vamos ahora a Timoteo 5:17, primera de Timoteo 5:17. Vamos a ver qué hace Dios con esas personas que predican la verdad, que dicen la verdad, que se dedican a la predicación. Los ancianos o sacerdotes o obispos, quiere decir lo mismo, que son buenos líderes, reciben doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Enseñanza, predicación, buen pago. Pero no piensen ustedes como los protestantes que piensan que es dinero efectivo acá en la tierra. No, es allá arriba en el cielo, es con Él. Ahí lo tienen. Es Él el que va a pagar allá, no acá. Esas personas que predican acá y andan con buenos carros, eso no tienen misericordia. Esos tienen amor al dinero. Quieren llenar sus propios vientres, dice la palabra. Entonces, misericordia. Terminando con Oseas 4:6, que lo mencioné antes, pero era para ahorita, vemos que Dios ya bien dice allí. Y queridos hermanos, no se equivoquen, el que no predica con la palabra de Dios diciéndola tal y como está allí, está enseñando pero a medias, con temor, con miedo. La palabra nos manda que la enseñemos así como está aquí para que el pueblo pueda llegar al conocimiento pleno de la verdad. Ya pudimos ver que la misericordia de Dios no es dejar que el hermano siga su vida, esté donde quiera estar adorando a Dios. A Dios se adora en una sola iglesia. Y si yo veo a ese hermano allá en la calle y no se lo digo por miedo, por falsa enseñanza, no le hables a ese porque ese está perdido, ese es imposible hacerlo volver. No, hay que llevarlo una vez, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Una gota hace un agujero en la roca más fuerte, una gota de agua. Dice Oseas 4:6 para terminar. Dice: mi pueblo languidece o perece por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está el problema, que Dios no puede perdonar a una persona sin arrepentimiento, y si esa persona no sabe qué es lo que debe de hacer cuando está fallándole a Dios, esa persona se da cuenta que le está fallando a Dios, siente acá adentro, todos tenemos el Espíritu Santo cuando Dios nos sopló allá, cuando hizo de barro. Entonces siempre algún día vamos a tener ese toque, ese soy yo el que vengo atrás a tocar la puerta, ¿no?
Jesús viene, toca la puerta y esa persona siente, puede ser que deje de hacer cometer ciertos pecados, pero si no los confesó, siempre está allí ese daño, aunque haya evitado de hacerlo naturalmente. Acá no hay excusa, dice Dios, porque ya conoció la palabra. Allá, donde no ha llegado la palabra, Dios tiene misericordia y sabe que la palabra no ha llegado. Por eso dice, no se destruirá este mundo hasta que llegue la palabra al último rincón, a la última persona que existe. Entonces, hermanos, no nos engañemos, busquemos conocimiento, y el pleno conocimiento está en las Escrituras. Y lo tiene la Iglesia Católica. Porque tengo por aquí una Biblia evangélica, tiene ciertas cosas, pero ya no tiene 7 libros, entonces el conocimiento no está pleno. No se puede llegar al conocimiento pleno si le quitamos a las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos diferencias en las Escrituras. Tenemos aquí Reina Valera, 7 libros menos, y tenemos aquí la latinoamericana o Biblia Católica completa, 73 libros. El conocimiento del conocimiento nos lleva a la misericordia, y la misericordia nos lleva a que todos seamos uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, gracias por darme esta oportunidad. Gracias porque estas personas que escuchen deben de escucharlo con atención para que puedan entender. A ti, Madre Santísima, gracias porque siempre estás intercediendo por tus hijos, en aquellos que dice, los hijos de la mujer son los que obedecen los mandatos de Jesús. Y aquel que rechaza a Jesús, rechaza a su madre, y el que rechaza a su madre, rechaza a Jesús. Conocimiento, misericordia quiero. Y en la misericordia que Él quiere es enseñar al que no sabe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.